Hola, bienvenidos a otro video de nuestro canal. Aquí traducimos testimonios de personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte y otras experiencias espirituales. Hoy vamos a conocer la historia de Joaquín Valera. Él cuenta que murió y descubrió que vivimos en una gran mentira si aún no estás inscrito en el canal de suscripciones. Si ahora deja un comentario con su nombre y su ciudad. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Joaquín. Hola, mi nombre es Joaquín Valera. Soy un hombre común viviendo en una ciudad como cualquier otra. Tengo 42 años, trabajo como contador en una empresa de mediano tamaño y llevo una vida que muchos considerarían normal. He estado casado con María durante 15 años. Tengo una hermana pequeña llamada Laura y un perro, Rex, que es prácticamente parte de la familia. Siempre he sido una persona escéptica, de las que creen solo en lo que pueden ver y tocar. Religión, espiritualidad, vida después de la muerte. Nada de eso tenía sentido para mí. Veía la vida como un ciclo simple. Nacemos, vivimos y morimos. Punto final. Pero algo pasó que cambió completamente mi visión del mundo. Fue una experiencia que me llevó a los límites entre la vida y la muerte y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Eso es de lo que quiero hablar hoy. No es una historia fácil de contar, y confieso que todavía estoy procesando mucho de lo que pasó, pero siento que es importante compartir, porque ha cambiado fundamentalmente quién soy y cómo veo el mundo a mi alrededor. Antes de nada, quiero dejar claro que no soy el tipo de persona que busca atención o inventa historias para impresionar a los demás. De hecho, dudé mucho antes de decidir hablar de ello. Temía que la gente pensara que estaba loco o que no creyeran en mí. Pero después de mucho pensar, me di cuenta que esta experiencia no era solo sobre mí. Es algo que puede hacer que la gente piense en sus propias vidas, en lo que realmente importa. Lo que voy a contar sucedió hace un año. Fue un periodo difícil de mi vida. Estaba teniendo problemas en el trabajo, tenía discusiones frecuentes con María y sentía que estaba perdiendo el control de todo. Fue en este contexto que tomé una decisión imprudente que casi me costó la vida, pero también fue esa decisión la que me llevó a un viaje increíble, aterrador y profundamente transformador. En los próximos minutos compartiré con ustedes lo que sucedió esa noche y los días siguientes. Voy a hablar sobre el oscuro túnel que atravesé, la luz que encontré, las vidas pasadas que reviví y las chocantes verdades que descubrí sobre nuestra existencia. Puede parecer una locura, lo sé. Si alguien me hubiera dicho algo así hace un año, me habría reído y dado la espalda. Pero ahora, después de haber vivido esto, no puedo ignorar o negar. Así que si estás dispuesto a escuchar con una mente abierta, te invito a embarcarte en este viaje conmigo. No estoy aquí para convencer o predicar algún tipo de verdad absoluta. Estoy aquí solo para compartir mi experiencia y, quién sabe, hacerte pensar un poco sobre la naturaleza de nuestra realidad. Vamos a empezar. Todo comenzó un viernes por la noche. Había llegado a casa después de un día particularmente difícil en el trabajo. María y yo habíamos discutido esa semana y el ambiente en casa era pesado. Me sentía solo, cansado y completamente desesperado. Esa noche hice algo que nunca había hecho antes. Abrí el armario del baño y tomé un frasco de pastillas para dormir que el médico le había recetado a María hace unos meses. También tomé algunos analgésicos fuertes que solía usar para el dolor de espalda. Así que fui al bar y cogí una botella de whisky. Sé lo que debes estar pensando. ¡Qué locura, Joaquín! ¿Cómo puedes hacer algo así? Créeme, me hago la misma pregunta todos los días. Pero en ese momento no estaba pensando bien. Era como si una nube oscura se hubiera apoderado de mi mente. Solo quería que el dolor se detuviera,
que el vacío que sentía desapareciera. Me senté en el sofá de la sala, puse un puñado de pastillas en mi mano y empecé a tragarlas con grandes tragos de whisky. Una parte de mí sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, pero otra parte simplemente no le importaba más. Recuerdo pensar, si me despierto mañana, genial, si no, bueno, tal vez sea mejor así. Mientras el alcohol y los medicamentos empezaban a hacer efecto, sentí que mi cuerpo se ponía pesado, mi visión se empañaba y mis pensamientos comenzaron a mezclarse. En algún momento debo haber desmayado en el sofá. Lo que pasó después es un poco confuso. Recuerdo despertarme en mitad de la noche, sintiendo un dolor terrible en el pecho. No podía respirar bien. Era como si un elefante estuviera sentado en mi pecho. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Me asusté. Por primera vez me di cuenta de lo que había hecho y me arrepentí amargamente. Intenté gritar por ayuda, pero mi voz no salía. Todo lo que pude hacer fue un débil gemido. El miedo se apoderó de mí. Pensé en María, en mi hermana, en Rex. Pensé en todas las cosas que aún quería hacer en la vida. No quería morir, no así. Pero entonces la oscuridad me envolvió de nuevo. Sentí mi cuerpo relajarse y mi conciencia comenzó a esfumarse. Fue en ese momento que el verdadero viaje comenzó. De repente, ya no estaba en mi sofá. De hecho, ya no estaba en ningún lugar que pudiera reconocer. Me vi flotando en un vasto y oscuro vacío, como si estuviera suspendido en el vacío, sin ningún punto de referencia. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que me estaba moviendo. No era un movimiento físico como estamos acostumbrados, era más como si estuviera siendo tirado por una corriente invisible. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba en un túnel. Las paredes de este túnel eran extrañas. No eran sólidas como las paredes que conocemos. Parecían sustancias viscosas, como lodo líquido, una textura que me intrigaba. Era como si me llamaran, me invitaran a tocarlas. Instintivamente, intenté extender la mano para alcanzar la pared del túnel. Fue entonces cuando tuve el primer shock. No tenía manos. En realidad, no tenía cuerpo. Era solo conciencia, una conciencia flotando en ese espacio extraño. El tiempo parecía no existir allí. No puedo decir si estuve en ese túnel por minutos, horas o días. La sensación era de estar fuera del tiempo, en una dimensión completamente diferente de nuestra realidad cotidiana. Mientras avanzaba por el túnel, empecé a escuchar sonidos. Al principio eran solo murmullos distantes, imposibles de entender. Poco a poco se fueron aclarando. Eran voces, miles de ellas, hablando todas al mismo tiempo. Algunas parecían gritar de dolor, otras reían, algunas lloraban. Era una cacofonía de emociones humanas. En un momento reconocí una voz. Era la voz de mi padre, que había fallecido hace unos años. Decía: «Aún no es tu hora, hijo». Traté de responder, llamar por él, pero mi voz, si es que todavía tenía una, no se iba. Seguí avanzando por el túnel. La oscuridad era casi palpable, pero no era aterradora, era acogedora, como un útero cósmico llevándome a algún lugar. Mientras flotaba, empecé a tener recuerdos de mi vida. Vi escenas de mi matrimonio con María. Recordé el día en que adoptamos a Rex. Rememoré momentos de mi infancia. Era como si toda mi existencia estuviera pasando ante mis ojos, si es que aún tenía ojos, a gran velocidad. Fue en ese momento que me di cuenta. Esto debe ser lo que la gente llama una experiencia cercana a la muerte. Siempre pensé que eran historias inventadas, exageraciones de gente buscando atención, pero ahí estaba yo, viviendo algo que desafiaba todo lo que creía posible. Mientras avanzaba por el túnel, empecé a sentir un cambio. La oscuridad parecía estar menos densa. A lo lejos, muy lejos, empecé a percibir un punto de luz.
Mientras me acercaba al final del túnel, la luz se hacía cada vez más intensa. No era una luz común, como la del sol o de una lámpara. Era una luz viva, pulsante, que parecía contener toda la energía del universo. Pero lo más impresionante era el contraste violento entre esa luz y la oscuridad a mi alrededor. Era como si dos fuerzas titánicas estuvieran librando una feroz batalla. La luz luchaba por expandirse, mientras que la oscuridad se resistía, tratando de tragarla. En ese momento me invadió una ansiedad abrumadora. 1000 preguntas pasaron por mi mente. Estaba muerto. Estaba al borde de la muerte. ¿Qué pasaría si alcanzara esa luz? ¿Y si la oscuridad venciera? La tensión entre la luz y la oscuridad reflejaba una lucha existencial dentro de mí. Por un lado, había el deseo de vivir, de volver a María, a mi familia, a mi vida. Del otro, había una tentación extraña de entregarse a la oscuridad, de renunciar a todo. Mientras observaba esta batalla cósmica, empecé a darme cuenta de que no era solo un espectador. De alguna manera, yo formaba parte de esa lucha. Cada pensamiento mío, cada emoción, parecía influir en el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Cuando me enfocaba en recuerdos felices, en momentos de amor y alegría, la luz parecía ganar fuerza. Pero cuando pensamientos de desesperación y desesperanza me invadieron, la oscuridad avanzó. Fue en ese momento que entendí, esta batalla no era solo sobre la vida y la muerte, era sobre la elección, mi elección. Podía elegir la luz o la oscuridad, podía elegir luchar o rendirme. La realización de este poder de elección fue a la vez liberadora y aterradora. Liberadora porque me di cuenta de que tenía el control sobre mi destino, incluso en esa situación extrema. Aterradora porque el peso de la responsabilidad era inmenso. Mientras reflexionaba sobre ello, noté que la luz empezaba a cambiar. Ya no era solo un punto distante, comenzó a expandirse, a tomar forma. Y entonces, algo increíble sucedió. De repente, una pequeña esfera de luz se separó de la fuente principal y comenzó a flotar hacia mí. Era del tamaño de una pelota de tenis, pero irradiaba una energía increíble. Mientras se acercaba, sentí una ola de calor envolverme, pero no era un calor físico, era un calor emocional, como si estuviera hecho de puro amor y compasión. Toda la ansiedad que sentía comenzó a desaparecer, reemplazada por una sensación de calma y paz que nunca había experimentado antes. Cuando la esfera de luz se acercó a mí, escuché una voz. No era una voz externa, pero parecía venir de dentro de mí. Lo más extraño es que era mi propia voz, pero cargada de una sabiduría que nunca tuve en vida. La voz comenzó a responder preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Hablaba sobre el sentido de la vida, sobre el propósito de la existencia, sobre la naturaleza del universo. Y entonces reveló algo que me dejó sorprendido. Todo lo que conoces como realidad es una simulación, dijo la voz. El mundo físico, el tiempo, el espacio, todo es parte de una gran construcción creada para impedirnos ver la verdadera naturaleza de la existencia. Me quedé estupefacto con esta revelación. ¿Cómo que una simulación? Eso no tenía sentido, pero al mismo tiempo sentía que era verdad. Era como si un velo se hubiera levantado de mis ojos, permitiéndome ver más allá de las ilusiones del mundo. La voz continuó. Ustedes, humanos, están atrapados en esta simulación, creyendo que es la única realidad. Hay mucho más allá. Son seres multidimensionales, capaces de existir en varias realidades al mismo tiempo. Traté de procesar esa información. Era demasiado para mi mente limitada para comprender. Pero la esfera de luz parecía entender mi confusión. Se expandió, envolviéndome completamente. Dentro de la luz, todo se aclaró. Vi la estructura del universo, la interconexión de todas las cosas.
Vi cómo nuestras acciones afectan no solo al mundo que nos rodea, sino a toda la red de la existencia. Me di cuenta de que lo que llamamos yo es solo una pequeña parte de quienes somos realmente. Nuestra verdadera naturaleza es mucho más grande, mucho más vasta de lo que podemos imaginar en nuestra existencia física. La luz me mostró que la muerte, tal como la entendemos, no existe. Es solo una transición, un cambio de estado. Nuestra conciencia continúa, evoluciona, se expande. Me maravillé de estas revelaciones, pero también me sentí triste. Triste por haber vivido tanto tiempo sin saber estas verdades. Triste por haber malgastado tanto tiempo y energía en cosas que ahora veía como completamente insignificantes. La luz me ha consolado, me ha mostrado que cada experiencia, cada error, cada momento de alegría y tristeza tiene su propósito. Todo es parte de nuestro crecimiento, nuestra evolución como seres conscientes. Entonces la luz comenzó a retraerse. Sentí que mi tiempo en ese estado estaba llegando a su fin, pero antes de partir, la voz me dijo una última cosa. Recuerda, Joaquín, no eres solo lo que crees ser. Eres mucho más y tienes el poder de moldear tu realidad. Usa ese conocimiento sabiamente. Con esas palabras, la luz desapareció y me vi de nuevo en el túnel oscuro. Pero ahora no era el mismo. Llevaba conmigo un conocimiento que cambiaría mi vida. Después de la experiencia con la esfera de luz, me sentí diferente. Era como si hubiera ganado una nueva perspectiva, una comprensión más profunda de la existencia. Pero no tuve mucho tiempo para reflexionar sobre eso, porque pronto fui envuelto por una nueva experiencia. De repente, toda mi vida comenzó a pasar ante mis ojos. No era como en las películas, donde las escenas pasan por la mente en destellos. Era mucho más intenso y detallado. Estaba reviviendo cada momento importante de mi vida, pero no solo como un observador. Yo estaba allí, sintiendo todo de nuevo. Me vi a mí mismo como un niño, experimentando la alegría pura de jugar en el parque con mis padres. Sentí el nerviosismo de mi primer día en la escuela, el entusiasmo de mi primer beso, la emoción de ser aprobado en la universidad. Pero no eran solo los momentos felices, también reviví el dolor, las pérdidas, los momentos de decepción y tristeza. Lo más impresionante era que no solo estaba reviviendo mis propias emociones, podía sentir el impacto de mis acciones en la vida de los demás. Cuando fui amable con alguien, pude sentir la gratitud y el consuelo que le proporcioné. Cuando fui egoísta o cruel, sentí el dolor y el dolor que causé. Vi el día en que discutí con María y dije palabras duras que la hirieron profundamente. En ese momento no me di cuenta de lo mucho que la había herido, pero ahora podía sentir su dolor como si fuera mío. Fue devastador. También vi momentos en los que hice pequeños actos de bondad sin siquiera darme cuenta. Una vez ayudé a una anciana a cruzar la calle. Parecía algo insignificante en ese momento, pero ahora podía ver cómo ese simple gesto había iluminado su día, dándole esperanza en la humanidad. Esta revisión de la vida me mostró cómo estamos todos interconectados. Cada acción, cada palabra, tiene un impacto que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Vi cómo una cadena de eventos se desarrollaba a partir de mis elecciones, afectando a personas que ni siquiera conocía. Fue una experiencia humillante y esclarecedora. Me di cuenta de cuántas oportunidades para hacer el bien había desperdiciado, cuántas veces había actuado por miedo o egoísmo en lugar de amor y compasión. Pero no era una experiencia de juicio, no había castigo o recompensa, era simplemente una oportunidad para aprender, para entender las consecuencias de mis acciones de una manera que nunca había sido posible antes. Al final de esta revisión, me sentí emocionalmente agotado, pero también profundamente transformado. Tenía un nuevo aprecio por la vida,
una nueva comprensión de la responsabilidad que viene con cada elección que hacemos. Mientras esta experiencia llegaba a su fin, sentí una sensación de expansión, como si mi conciencia se estuviera abriendo, preparándose para algo aún más grande. Y fue entonces cuando entré en la siguiente fase de mi viaje. Cuando pensé que nada más podría sorprenderme, fui lanzado en una experiencia aún más extraordinaria. De repente, ya no estaba reviviendo mi vida actual, sino más bien sumergiéndome en vidas pasadas. La primera escena que vi fue la de una habitación de hotel. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje caro, sentado al borde de una cama. Sentí una tristeza abrumadora, una desesperación tan profunda que parecía consumir todo mi ser. En mi mano había un revólver. Con horror, me di cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Intenté gritar e impedir que ese hombre, que era yo en otra vida, se suicidara, pero era solo un observador impotente. El disparo hizo eco en la habitación y todo se oscureció. La escena cambió. Ahora yo era un ballenero en el siglo XIX. Estaba en una embarcación rodeada por el vasto océano. Sentí el olor del mar. Oí los gritos de los marineros. Me vi arponeando ballenas, sintiendo una mezcla de emoción por la caza y una profunda culpa por tomar la vida de esas majestuosas criaturas. Esta vida terminó en una playa. Yo era un hombre viejo, mirando al mar con 2 hijos a mi lado. Sentí un enorme peso en mi corazón, un profundo arrepentimiento por todas las vidas que había tomado, por todo el daño que había causado al océano. Miré a mis hijos y vi en sus ojos una mezcla de amor y decepción. Me di cuenta de que mis elecciones en esa vida no solo me habían afectado a mí, sino también a aquellos a quienes amaba. Esas vidas pasadas me mostraron patrones que se repiten en cada una de ellas. Vi cómo mis acciones egoístas o imprudentes tenían consecuencias que iban mucho más allá de mi propia existencia. Vi cómo el dolor que causé en una vida creó cicatrices que llevaba a la siguiente. Pero también vi momentos de amor, de coraje, de sacrificio. Vi vidas en las que había hecho la diferencia, en las que había ayudado a otros y dejado el mundo un poco mejor de lo que lo había encontrado. Esta experiencia me hizo entender que nuestro viaje es mucho más largo y complejo de lo que imaginamos. No somos solo el resultado de esta vida, sino la suma de muchas existencias, cada una enseñándonos lecciones importantes. Me di cuenta de que la vida que estoy viviendo ahora es solo un capítulo en una historia mucho más grande. Las dificultades que enfrento, las relaciones que tengo, incluso mi tendencia a la depresión, todo esto tiene raíces más profundas de lo que podría imaginar. Al final de este viaje por vidas pasadas, me sentí pequeño e inmenso. Pequeño ante la inmensidad del tiempo y las experiencias que había vivido. Inmensamente por la conciencia de que soy más que solo este cuerpo, esta personalidad, esta vida. Salí de esta experiencia con una nueva comprensión de la responsabilidad que tenemos. Cada acción, cada elección, no solo afecta a esta vida, sino que se hace eco a través del tiempo, moldeando nuestras futuras encarnaciones y las vidas de aquellos que nos rodean. Con esta nueva perspectiva, sabía que tenía que cambiar. Sabía que tenía que vivir de acuerdo a las verdades que había aprendido. Volver a la vida, al cuerpo, parecía a la vez una bendición y un desafío. Pero ahora, llevando conmigo el conocimiento del amor, la compasión, la interconexión de todas las cosas, sabía que podía hacer una diferencia. Sabía que podía elegir la luz, siempre, y ayudar a los demás a ver esa luz también. Después de un viaje por vidas pasadas, fui abruptamente traído de vuelta al presente. Pero no estaba de vuelta en mi cuerpo. En vez de eso, me vi flotando sobre él, observando la escena de mi casi suicidio como si fuera un espectador. Vi mi cuerpo inerte en el sofá,
la botella de whisky caída en el suelo, los frascos de medicinas vacíos en la mesa del centro. La escena era desoladora, pero lo que realmente me impactó fue ver el impacto de mi acción en las vidas de las personas a las que amaba. Vi a María entrar en casa después del trabajo, llamando mi nombre. El momento en que me encontró fue devastador. Vi el terror en sus ojos. Escuché su grito desesperado. Ella corrió al teléfono, sus manos temblorosas mientras llamaba a la emergencia. Vi a los paramédicos llegar, trabajando frenéticamente para reanimarme. Vi a María llorando, rogándome que no muriera. Sentí su dolor, su miedo, su rabia por haber hecho algo tan egoísta. Entonces la escena cambió. Vi a mi hermana Laura recibir la noticia, el shock en su rostro. La incredulidad se convirtió en ira. ¿Cómo pudo hacernos esto?, gritó. Me di cuenta de que mi acción no era solo sobre mí. Era una traición a todos los que me amaban. Vi a Rex, mi fiel compañero canino, acostado junto al sofá donde estaba mi cuerpo, sonando un poco. En los días siguientes, vi cómo se deprimía, rehusaba comer, esperando mi regreso. Fue doloroso darse cuenta de que incluso mi perro sufría por mi decisión imprudente. Las escenas continuaron desarrollándose. Vi el funeral, en caso de que no sobreviviera. María vestida de negro, con la mirada vacía. Mis padres, envejecidos por el dolor. Amigos y compañeros de trabajo, todos tratando de entender por qué lo había hecho. Pero lo que más me impresionó fue ver el futuro que nunca sucedería si yo muriera. Vi a María, años después, todavía luchando por superar mi pérdida. Vi a mi sobrina, que aún no había nacido, crecer sin conocer a su tío. Vi proyectos que habría realizado, gente a la que hubiera ayudado, momentos de alegría que nunca sucederían. Fue en ese momento que sentí una fuerza tirándome hacia arriba. Era como si dos pequeñas bolas de luz me llamaran, invitándome a seguir adelante. Sentí que estaba ante una decisión crucial. Seguir adelante para lo que sea que viniera después de la muerte, o luchar por volver a la vida. La fuerza que me tiraba hacia arriba era intensa, casi irresistible. Parte de mí quería entregarse, seguir hacia lo desconocido. Pero las imágenes que acababa de ver, el sufrimiento de María, de Laura, de Rex, me anclaban. Me di cuenta de que mi vida no era solo mía. Era un regalo, una responsabilidad. Cada persona que amamos, cada vida que tocamos, se convierte en parte de lo que somos. Rendirse no solo me afectaría a mí, sino que crearía olas de dolor que se extenderían mucho más allá de lo que podría imaginar. Con esta comprensión, tomé mi decisión. Luché contra la fuerza que me tiraba, concentrándome en todas las razones por las que quería vivir. Pensé en María, en nuestra vida juntos, en los sueños que aún no habíamos realizado. Pensé en Laura, en cómo quería ver a mi sobrina nacer y crecer. Pensé en Rex, fiel y amoroso, esperando mi regreso. Y entonces, con un shock que reverberó por todo mi ser, me sentí arrastrado de vuelta a mi cuerpo. El regreso a mi cuerpo fue una experiencia que nunca olvidaré. Fue como ser succionado por un huracán y luego arrojado al agua helada. De repente, sentí un peso enorme, como si cada célula de mi cuerpo estuviera gritando en protesta. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el rostro de María, bañado en lágrimas. Ella estaba sosteniendo mi mano, sus ojos fijos en mí con una mezcla de miedo y esperanza. Alrededor de mí, escuché el ruido de máquinas y voces agitadas. Estaba en una ambulancia. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca y dolorida. Todo lo que pude hacer fue un débil gemido. María soltó un grito de alegría y alivio. «¡Está despierto!», exclamó a los paramédicos. Los siguientes momentos fueron un borrón. Recuerdo que me llevaron a toda prisa al hospital, de médicos y enfermeras corriendo a mi alrededor, haciendo preguntas que apenas podía entender. Me sometieron a una serie de exámenes y procedimientos.
Mi estómago fue lavado para eliminar cualquier residuo de las píldoras que había ingerido. Pasé varios días en la UCI. Los médicos dijeron que yo había tenido mucha suerte. Si María hubiera llegado a casa unos minutos más tarde, probablemente no habría sobrevivido. Mi cuerpo había sufrido un gran shock y tomaría tiempo para recuperarme completamente. Pero la recuperación física era solo una parte del proceso. El verdadero viaje estaba apenas comenzando. Una vez que me estabilicé lo suficiente, empecé a recibir visitas de psiquiatras y psicólogos. Me diagnosticaron una depresión severa y comencé un tratamiento intensivo. Las primeras semanas fueron difíciles. Los recuerdos de mi experiencia cercana a la muerte estaban fragmentados y confusos. Me preguntaba si todo eso había sido real o solo una alucinación causada por la mezcla de drogas y alcohol. Aún así, algo dentro de mí había cambiado. Sabía que había visto algo más allá del velo de la realidad, algo que no podía ser ignorado. Sabía que mi vida tenía un propósito mayor, que cada acción, cada elección, era importante. Y con esta nueva comprensión, empecé a reconstruir mi vida paso a paso, con amor, compasión y gratitud por cada momento. Parte de mí quería creer que había sido solo un sueño extraño, pero en el fondo sabía que era más que eso. Mientras mi mente se aclaraba, empecé a juntar las piezas del rompecabezas. Recordé el túnel oscuro, la luz brillante, las vidas pasadas que había vislumbrado. Cada recuerdo traía consigo una ola de intensas emociones. Al principio, dudé en hablar de estas experiencias con mis terapeutas. Temía que me encontraran loco, pero poco a poco empecé a compartir pequeños detalles. Para mi sorpresa, no me juzgaron. Al contrario, me animaron a explorar esos recuerdos como parte del proceso de curación. María fue mi roca durante todo ese tiempo. Ella pasó horas a mi lado en el hospital, escuchando pacientemente mientras yo ponía en palabras lo que había vivido. A veces lloraba sin motivo aparente, otras veces permanecía en silencio, perdido en pensamientos. Ella estuvo ahí todo el tiempo, apoyándome incondicionalmente. Mi hermana, Laura, también fue una presencia constante. Al principio, ella estaba furiosa conmigo por intentar quitarme la vida, pero con el tiempo, su ira se convirtió en comprensión y apoyo. Nuestras conversaciones me ayudaron a procesar muchas de las cosas que había experimentado. Mientras me recuperaba físicamente, empecé a sentir profundos cambios en mi perspectiva de vida. Cosas que antes parecían tan importantes, dinero, estatus, éxito profesional, ahora parecían insignificantes comparadas con lo que había experimentado. Empecé a valorar más las pequeñas cosas, la sonrisa de María por la mañana, el cariño de Rex, el sonido de la lluvia en la ventana. Cada momento parecía precioso, cada interacción con otra persona, una oportunidad de hacer la diferencia. Conforme los días se convirtieron en semanas y las semanas se volvieron meses, continué mi viaje de recuperación. No fue un proceso lineal. Hubo días difíciles, momentos de duda y miedo, pero también había una nueva fuerza dentro de mí, una determinación que nació de la profunda comprensión que yo había ganado. Sabía que me habían dado una segunda oportunidad y estaba decidido a no desperdiciarla. Ha pasado un año desde aquella fatídica noche y mi vida ha cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. La experiencia cercana a la muerte no me dio superpoderes o habilidades especiales, pero me proporcionó algo mucho más valioso, una nueva perspectiva sobre la vida y la existencia. Antes yo era un escéptico empedernido. No creía en nada que no pudiera ser probado científicamente. Dios, la espiritualidad, la vida después de la muerte, todo esto era para mí solo fantasía y superstición. Ahora, aunque no me he vuelto religioso en el sentido tradicional,
tengo una nueva apreciación de la dimensión espiritual de la vida. He aprendido que hay mucho más en el universo de lo que podemos ver o entender con nuestros sentidos limitados. La idea de que vivimos en una simulación, que somos más que nuestros cuerpos físicos, ya no es algo que descarto inmediatamente. Mantengo una mente abierta, reconociendo que hay misterios en el universo que la ciencia aún no puede explicar. Mi relación con María se profundizó de maneras que no creía posibles. Hemos pasado por momentos difíciles después de mi intento de suicidio, pero juntos hemos encontrado una nueva fuerza. Ahora valoramos cada momento juntos, conscientes de la fragilidad y preciosidad de la vida. Recientemente me ofrecieron un puesto de liderazgo en el trabajo, no por mi ambición, sino por mi nuevo enfoque más equilibrado y compasivo. Fue emocionante ver a mi hermana, Laura, dar a luz a mi sobrina. Sostener a ese pequeño ser en mis brazos me recordó el precioso regalo que es la vida. Empecé a practicar meditación y mindfulness, técnicas que me ayudan a permanecer centrado y conectado con el momento presente. También empecé a hacer trabajo voluntario en un refugio local, sintiendo la necesidad de retribuir y marcar una diferencia en la vida de los demás. No voy a mentir y decir que todo es perfecto ahora. Todavía tengo días malos, momentos de duda y miedo. La depresión no ha desaparecido, pero ahora tengo mejores herramientas para lidiar con ella. Entiendo que mis pensamientos y emociones no me definen, son solo una parte de quién soy. Una de las lecciones más importantes que he aprendido es que siempre tenemos opciones. Podemos elegir cómo reaccionamos a las circunstancias de la vida, cómo tratamos a los demás, cómo vivimos cada día. Esta comprensión me dio un sentido de poder y responsabilidad que nunca antes había tenido. También empecé a percibir más claramente las mentiras e ilusiones que nos rodean en este mundo. Veo cómo a menudo somos manipulados por los medios, la publicidad, los sistemas políticos y económicos. Pero en lugar de sentirme desesperado o cínico, eso me motiva a vivir de una manera más auténtica y consciente. No sé lo que el futuro me depara. No tengo todas las respuestas y aún estoy aprendiendo y creciendo cada día. Pero sé que cada día es una oportunidad para hacer la diferencia, para amar más profundamente y vivir más plenamente. Mi experiencia cercana a la muerte me enseñó que la vida es demasiado valiosa para ser desperdiciada en miedo, ira o arrepentimiento. Cada momento es un regalo, cada interacción una oportunidad de crecimiento. Y aunque no sé exactamente lo que sucede después de la muerte, sé que la forma en que vivimos en esta vida tiene un impacto que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Así que aquí estoy, Joaquín Valera, un hombre común que tuvo una experiencia extraordinaria. No soy un gurú o un santo, soy solo alguien que tuvo la oportunidad de ver más allá del velo y regresó para contar la historia. Y si hay un mensaje que me gustaría compartir con el mundo, es este: vive cada día con propósito y amor, porque al final eso es lo que realmente importa. Entonces, ¿qué te parece esta historia increíble? Deja tu opinión en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para ser notificado a cada nuevo video. Gracias por ver hasta el final. Si deseas seguir conociendo otros relatos como este, haga clic en este video que está apareciendo ahora en su pantalla.